Alex, antes que nada, primero te llamas Alejandro. Alejandro Mejía Andrade, ¿Cuántos años tienes? 41 años, ¿Y tu ocupación en este momento? artista y profesor, Ok. ¿Cuántos años llevas de trayectoria? 7 años. Y de trabajar como productor de arte, tengo 22 años. Y como profesor, 15 años. 15 años, bastante. ¿De qué escuela saliste? Salí de la Esmeralda en la En la Ciudad Ciudad de de México. México. ¿Y sales así como artista visual o tienes algo más en esa carrera? Eso. Es licenciatura en arte, en ese momento se llamaba en artes plásticas. Después cambió ya a artes visuales, pero yo todavía me titulé como artista plástico. Ok. Mucho tiene y es un esfuerzo personal, básicamente, ¿no? O sea, digamos que aunque haya muchas facilidades, tienes que tener trabajo, ¿no?, que exponer. Entonces, mucho sí es como esfuerzo propio y personal de tener obra, de estar dentro de una investigación, de tratar todo el tiempo de generar contactos, ¿no? Otra buena parte, por supuesto, es como la ayuda entre amigos, ¿no? Siempre te haces como de una pandilla, ¿no?, en la escuela, y esa pandilla como que se va ayudando y se va jalando. Nosotros éramos como un grupo muy unido en general y nos íbamos jalando a exponer a Oaxaca, a Cuernavaca, a Tijuana, a Suiza, Argentina, como que estuvimos buscando cada quien para todos y para sí mismo. Y luego, conforme vas trabajando y vas metiendo, por ejemplo, también en convocatorias y así, las exposiciones van saliendo, ¿no? Tu trabajo va siendo reconocido poco a poco y vas entrando en un circuito de visibilidad. Pon tú que todavía no en uno de mercado, pero sí en el que ya empiezan a conocer tu obra y empiezan a de repente invitarte, ¿no? Por ejemplo, hay colectivas donde se manejan temáticas y de repente tu obra cabe, ¿no?, en esa curaduría, y bueno, es como te conocen y te han visto, que has expuesto aquí y allá más o menos eh, constante, pues te invitan. O si metes al concurso, no sé, la Bienal o el concurso de arte, te seleccionan y te ves, tienes una obra en esa exposición, también amplías tu círculo de visibilidad. Pero lo más importante es siempre tener trabajo fresco con una investigación como interesante, ¿no? Como que eso siempre es necesario. O sea, la mitad del trabajo para exponer siempre parte del taller, ¿no? Y la otra mitad es entre relaciones públicas. También la suerte juega un papel importante, ¿no? De repente conoces a alguien que por azares del destino conoce a la otra persona. O sea, digamos que relaciones públicas sí es una muy buena parte de las exposiciones, pero también taller, ¿no? Como no dejar de trabajar. Si no, tu trabajo, aunque esté en un círculo de visibilidad, pues se vuelve aburrido, ¿no? Me parece un propósito más hacia la visibilidad que hacia el mercado, ¿no? Entonces, en ese sentido, no afecta relativamente tanto que haya alguien que se la supermaneje en las redes y haya alguien que no, porque el mercado está, digamos, sigue siendo mucho de contacto, ¿no? De ver físicamente las cosas, ¿no? El coleccionista se enamora o no, o es recomendado tal artista por un curador, pero sigue siendo digamos, un movimiento de contacto, ¿no? Y lo de las redes es más como para ampliar círculo de visibilidad y tener, por supuesto, pues como proyección, pero hasta el momento yo siento que todavía no es demasiado influyente ni en las decisiones artísticas ni en el mercado del arte.
querer vivir de lo que haces, ¿no? Y para poder vivir de lo que haces o de lo que te gusta, bueno, tenemos que de alguna u otra manera participar de un mercado, ¿no? Entonces, ese mercado no se limita únicamente a la venta, ¿no? También forma parte del mercado trabajar en un museo, o trabajar en una escuela, como yo ahorita de profesor, o trabajar escribiendo textos, ¿no? O vendiendo la obra. Ahora, el mercado en general aquí en San Miguel para desarrollar profesionalmente tu carrera, que ese es el propósito, digamos, de analizar la escuela, es relativamente local, ¿no? Digamos que es un círculo pequeño, muy rápidamente conoces quiénes tienen las galerías, quiénes son los coleccionistas, dónde se puede exponer, quiénes son los artistas, como que rápido nos ubicamos, ¿no? Pero si este contexto lo llevas, por ejemplo, a la Ciudad de México, el contexto es amplísimo, ¿no? Entonces el trabajo crece y el artista, como desde su escuela, ¿no? desde la formación profesional, empieza a verse necesitado de inmiscuirse en este proceso desde la escuela. Aquí, por ejemplo, casi no se hace eso, ¿no? Hacemos exposiciones y muy informales, digamos, ¿no? Dentro de la misma escuela, o hacemos tianguisito, todo es como muy tranquilo, ¿no? Sin embargo, por ejemplo, en las escuelas de las ciudades, hablamos, por ejemplo, en Querétaro, en la Ciudad de México, Guadalajara, como hay más artistas y dentro de la misma escuela hay mucho más competencia, la profesionalización requiere que tengas más presencia tuya en ese círculo, ¿no? Entonces, las exposiciones son un poquito, un nivel más, más serias, por así decirlo, ¿no? Ya buscas a exponer, pero no nada más por exponer, ¿no? O por vender una piecita, sino por generar currículum, para poder entonces, cuando tengas el suficiente currículum, meter a tal concurso, ¿no? Como que hay una especie de ambición profesional que aquí se queda un poco corta. Vienen a platicar algunos amigos, sobre todo amigos y amigas, ¿no? Que son actores culturales, en el sentido que hacen gestoría, hacen exposiciones, hacen curadurías, son artistas, ¿no? De diferentes, digamos, posiciones dentro del ámbito cultural. Los invitamos a que hagan una ponencia de su trabajo, una conferencia, y después también hacemos talleres, ¿no? Con esas mismas personas, donde pues invitamos justo como a conocer a las personas locales, cosas que no suceden tan seguido aquí, ¿no? Por ejemplo, hemos traído artistas que trabajan con la fotografía, mucho con la fotografía, ¿no? Y tenemos una perspectiva de esa fotografía que aquí no podemos ver, porque no hay sí hay muchos fotógrafos, pero no se discute, no hay foros de discusión acerca de la fotografía, ¿no? Bueno, pues hicimos un pequeño. Se busca también generar nuevos públicos, ¿no? Si es un lugar justo donde hace falta conocer un poquito más de todas estas de estos cruces, ¿no? Interdisciplinares, pues bueno, que funcione como es, ¿no? Entonces, tratamos básicamente de llamar tanto a estudiantes, por ejemplo, han ido a nuestras pláticas también de la Escuela de Arquitectura, van también muchachos y muchachas del Tecnológico, tenemos amigos y amigas que van y nos acompañan, personas que conocemos en el Centro Cultural o en la biblioteca. Como que el público es muy variado, más bien lo que nos gusta pensar es que es público interesado, ¿no? Claro. Y en ese sentido va a ser mucho más provechoso para todos. Exactamente. GoldenEye 007, la primera aventura de Bond, en donde tú diriges la acción disparo a disparo. ¿Sabes usar una de estas? Tú también, como 007, vibra tus sentidos y siente lo que ves con Rumble Pack. Por supuesto, para Nintendo 64.
que él empezó estudiando artes, pero después terminó dedicándose a la curaduría, ¿no? Aquí en esta escuela no enseñan teoría del arte ni ese tipo de materias de corte mucho más filosófico, pedagógico, psicológico y histórico y nada de eso, ¿no? Aquí es mucho más de oficio, ¿no? Entonces él tuvo que perseguir su ambición profesional afuera de esta escuela y ahora es un curador de los más reconocidos mexicanos, ¿no? Tanto en México como en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pero creo que lo importante en esta escuela, por lo menos, es no quedarse con una ambición local, sino por lo menos conocer la esfera de la cultura nacional y un poco internacional, ¿no? Conocerla, ¿no? Investigarla, relacionarse un poco con ella y ya después decidir, ¿no? Hacia dónde